Este proyecto, Brainfulness, está de aniversario y queríamos hacer un episodio especial en el cual podamos compartir una reflexión con ustedes. Y la reflexión que decidimos hacer es sobre la paciencia activa. ¿Por qué? Recientemente a Lady le regalaron una crisálida, que es una de las fases en las cuales una oruga se convierte en mariposa, en este caso una mariposa monarca. Ese proceso yo la verdad no lo conocía muy en detalle, no me tocaron esos experimentos en la escuela como veo que a algunos niños ahora les toca, pero cuando me puse a leer y a ser un observador externo de esa pequeña bolita verde colgada de una planta que fue cambiando de color, que se fue licuando internamente y con ese material genético volvió a crear otro ser, podría decirse el mismo ser también, y se convirtió después en una mariposa, me generó mucha fascinación. Y creo que en las discusiones que teníamos con Lady acerca de este proceso, eh, la conclusión fue: cada etapa de todos los procesos que vivimos en la vida tiene su ritmo, tiene su tiempo y tenemos que tener la paciencia suficiente, pero también ser muy activos porque hay mucho trabajo y mucho gasto energético detrás de todo ese proceso natural. Queremos invitarlos a escuchar qué dice la ciencia con respecto a la paciencia activa. Bienvenidos. Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. Y esta metáfora de la crisálida es fascinante porque hay sabiduría en los tiempos. Esto en ciencia se llama cronobiología, ¿sí? El cuerpo humano, de hecho, tiene un reloj como maestro, el máster que va dictando los tiempos, cuándo estar despiertos, cuándo estar dormidos, cuándo aprendemos, cuándo metabolizamos, cuándo bajamos de peso, todo. De hecho, hay células que replican ciertos genes, el material genético, solo en la noche para que no reciba esa replicación la radiación de la luz ultravioleta. O sea, hay que dormir de noche. Y cuando esto no ocurre, cuando hay desorden en los tiempos, por poner un ejemplo del sueño, ocurren los errores. Entonces todo se echa a perder. Y acá yo les quiero contar algo que te he contado y hemos hablado varias veces del tema, y es que ha aumentado la consulta de cáncer en mi consultorio, más pacientes con cáncer cerebral más que nunca. Eso me tiene profundamente afectada y empecé a pensar, ¿será que aumentó el cáncer en el mundo o esto es simplemente una percepción mía? Y encontré muchos estudios, pero encontré uno que me fascinó porque junta Harvard, Estados Unidos, Inglaterra, el Centro de Investigación de Edimburgo, China, Suecia, o sea, 4 centros, megacentros de investigación. Y ellos encuentran que de 1990 a 2020, o sea, en esos 30 años, el cáncer en menores de 50 años, o sea, en adultos jóvenes, aumentó en un 80% y que va a seguir aumentando hasta el 2030 un 30% más. O sea, el cáncer, el diagnóstico de cáncer viene en aumento. Y yo pensaba, wow, o sea, ¿qué precio estamos pagando por vivir en una sociedad tan acelerada, tan afanada, tan desordenada en los tiempos? Sí, importante pues aclarar ahí que hay otras causas de que ese diagnóstico esté siendo cada vez más frecuente, como el aumento en la expectativa de vida y que hay también algunos trastornos que no tienen que ver con el estrés, pero sí, muy importante lo que estás diciendo, sobre toda esa incidencia de cáncer se está agregando lo que acabas de mencionar. Yo veo con mucha frecuencia en mi consulta también quirúrgica pacientes que han sido sometidos a cirugía y preguntan qué pueden hacer, qué pueden tomar, qué se pueden untar para acelerar el proceso de cicatrización. Y también, como la historia de la crisálida, la cicatrización tiene unas fases y esas fases requieren un tiempo, requieren cumplir ciertos requisitos. Hay unas fases, por ejemplo, en la cicatrización que no pueden ocurrir sin que hayan ocurrido las previas. Imagínense si nosotros, cuando estábamos presenciando todo ese proceso de crisálida a monarca, hubiésemos abierto esa crisálida como para ver cómo era la mariposa por dentro, nunca hubiese salido el producto final. Y eso también pasa tanto en procesos físicos en la vida como en procesos emocionales. Ejemplo, un duelo. Hay que vivir las etapas del duelo. Muchas veces cuando no aceptamos el duelo y queremos como
ignorarlo, eso después se puede volver con problemas más serios emocionales. Entonces, ese es como uno de los llamados importantes en la reflexión que queríamos hacer el día de hoy. Me parece muy teso lo que dices de la cicatrización, porque yo no soy cirujana, entonces yo no tengo ese tipo de pacientes quirúrgicos, pero yo me imagino el paciente como recién operado y ya, quiere volver completamente a su vida normal, como si no hubiera un tiempo en que el tejido se reconstruya o no sé, todos esos procesos de sanidad. A mí me pasó hace poco en una conferencia en Bogotá, que yo estaba hablando de la mielinización y levantaron la mano y preguntaron, doctora, ¿cómo hacemos para acelerar la mielinización? Y yo me quedé casi aturdida porque yo decía, acelerar la mielinización. La mielinización es cuando las neuronas se rodean de esta vainita blanca, de esta grasita que acelera el impulso eléctrico. Y ella va a determinar las etapas del desarrollo. Entonces todos vemos que un niño nace y primero que hace es levantar la cabecita, luego se sienta, gatean, se ponen de pie, luego caminan, luego corren. Ese es el orden y eso está determinado por la mielinización. Entonces yo decía, ¿por qué alguien quisiera acelerar la mielinización? Y lo veíamos con nuestros hijos, como, ay, ¿cuántos meses tiene y ya camina, no ha caminado? Como ese afán cuando todo requiere un tiempo. Imagínate un niño de 5 meses corriendo. O sea, eso no solamente sería un peligro, sino que sería completamente... Es un peligro de 2 años corriendo. Ahora, ¿qué tal si aceleráramos los tiempos? O sea, no. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver también con la modernidad. El reto para nosotros es muchísimo mayor en comparación con otras especies. Para nosotros como seres humanos, la modernidad ha cambiado mucho los ritmos, los tiempos. Solamente un ejemplo, la aparición de la luz eléctrica, la posibilidad de que lo que antes era obligación en la noche, que era dormir porque no había luz para hacer nada más, y el humano no es un ser nocturno, ya con luz, entonces se podía trabajar de noche, se podía ser productivo de noche y eso trajo muchos beneficios en cuanto a muchas cosas que tenemos hoy y que no hubiesen existido de otra manera, pero también un costo muy alto y es, por ejemplo, el estrés que se vive hoy, el cambio del ciclo circadiano y toda la ocurrencia de nuevas enfermedades como estabas mencionando. Y eso también me ha puesto mucho a reflexionar porque en esas preguntas que nos hacen sobre mielinización y cicatrización, yo creo que el origen es que no hay tiempo. No hay tiempo para esperar a que el cuerpo sane, no hay tiempo para esperar a que nuestras emociones se pongan en orden, no hay tiempo para esperar a un resultado por un proyecto que emprendamos. Y yo jocosamente le digo mucho a los pacientes que cuando me hacen esa pregunta, que todos queremos vivir un proceso diferente al de los demás, un proceso especial, y evaluamos que el proceso especial es que sea más rápido y tal vez el proceso especial es que sea más lento, porque se va a hacer de mejor manera. No estamos hablando aquí de pasividad, de no hacer nada y esperar que las cosas caigan del cielo. Acuérdese que en la introducción hablábamos de la paciencia activa. Y la paciencia activa es actuar, ser proactivo e intencional, pero aceptar que los procesos tienen un tiempo. Y les digo mucho que puede sentarse al frente de un médico, el Papa, o se puede sentar Gandhi, o se puede sentar cualquier personalidad importante y espiritual, y el proceso biológico va a ser el mismo. La célula tiene una información genética y no sabe a qué cuerpo pertenece. Entonces, eso extrapolado también a proyectos empresariales es supremamente importante entenderlo. En este podcast, por ejemplo, nosotros vimos cómo al principio incluso pensamos en la posibilidad de salir en video, por poner un ejemplo. Y nos dimos cuenta que teníamos que aprender primero muchas cosas que aún están en proceso de aprendizaje, como ser capaces de hablar más espontáneamente, algo en lo que yo estoy trabajando y probablemente Lady ya me lleva mucha ventaja, pero cada uno tiene su proceso. Ser capaces de controlar todos los aspectos técnicos del audio, que si ustedes se ponen a ver en el principio tuvimos muchos capítulos con eco, con volumen bajito. Ser capaces de hacer una buena edición, de no perdernos en la idea. Entonces, si nosotros nos hubiéramos adelantado esa etapa y hubiéramos desde el principio decir, no, es que nosotros somos capaces de salir en video y hacer todo perfecto, probablemente nos hubiéramos decepcionado, defraudado y probablemente no hubiéramos continuado. Entonces, yo creo que también es como entender esos tiempos y disfrutarlos, disfrutar cada momento. Y recuerdo mucho eso que me hablabas hace unos meses sobre la regla de las 10.000 horas. Cuéntanos un poquito, que yo creo que eso aplica también para este episodio. Sí, yo le decía a Lady que hay algo muy controvertido que
que se ha dicho sobre volverse maestro en algo que requiere mucho tiempo y ha sido controvertido porque un autor de apellido Maxwell, que se basó en unas investigaciones de otro autor, indicó en un libro en el 2008 llamado Outliers, The Story of Success, o sea, la historia del éxito, cómo para uno volverse experto o maestro en algo necesitaba 10.000 horas de práctica. Y lo que generó controversia es que él haya dicho ese número, porque en realidad cuando uno va a las investigaciones sí se habla mucho de la importancia del tiempo y el tiempo sostenido y de manera deliberada haciendo la práctica, o sea, con intención, sabiendo qué es lo que estás practicando, en fin. Pero más allá de esa controversia sobre si 10.000 horas es el número mágico o no, que si lo traducimos a años sería 3 horas diarias de práctica durante 10 años, lo que nos dice ese mensaje del doctor Erickson, que fue en quien se basó Maxwell, el autor del libro, es que es indefectible, es ineludible el hecho de que si no le damos el tiempo suficiente a los proyectos que tengamos o a las tareas que emprendamos, probablemente no vamos a dominarlas. Yo le contaba a Lady también que hay una fama impresionante ahora por aplicaciones que te prometen, por ejemplo, aprender a tocar piano o guitarra en 3 meses. Y yo hice el experimento con una de esas aplicaciones y yo me di cuenta de que lo que había aprendido era a memorizar una canción. Y yo creo que también tenemos que ser muy autocríticos en el buen sentido con nosotros mismos en cuanto a qué es lo que realmente queremos, porque yo me sentí pianista un día que aprendí una canción o la introducción de una canción, pero en realidad yo no había aprendido a tocar el instrumento ni era un maestro en piano. De hecho ya se me olvidó. Lo que están vendiendo ahora, hay gente que se está aprovechando del acelere en el que andamos todos, es eso, la promesa de que vamos a lograr todo mejor. Tengo que decirlo, no voy a decir nombres, pero hay institutos médicos en el mundo que tienen como eslogan, vas a curar 3 o 4 veces más rápido. Y eso, digamos que hay ciencia detrás de algunas intervenciones que podrían acelerar la curación. Pero yo creo que hasta cierto punto eso puede ser contraproducente, o sea, hay un límite para todo. Entonces yo creería que aceptar, como escribía Maxwell en el libro y sobre el core de la idea, que es que las cosas requieren tiempo, es supremamente importante. Y una idea final antes de que intervenga Lady es que eso implica, además de la práctica deliberada, que tienes que estar enfocado en una cosa. Porque si tú practicas durante 10 años cosas diferentes, pues es como si empezaras cada una muchas veces. Entonces también el foco es supremamente importante. Mira que en estos días me salió en redes sociales, inscríbete para ser coach de neurociencia en 2 semanas. Y yo, 2 semanas. Yo estoy estudiando desde los 15 años, estudié medicina, neurología, epilepsia. Todos los días estoy estudiando investigaciones de neurociencia y no me siento coach en neurociencia. O sea, yo creo que ya para, claro, 20 años, y ellos dicen que en 2 semanas uno lo puede lograr. Y yo creo que lo de las 10.000 horas es importante. Yo me fui a buscar esos artículos de Erickson, este psicólogo en los años 90, y él estudió violinistas. Entonces encontró que había un grupo de violinistas, unos que eran máster, súper expertos, otros que eran intermedios y otros que eran buenos. Y encontró que todos habían empezado a estudiar música desde que eran niños, pero que entre los 8 añitos de edad, estos músicos hasta los 20 años habían acumulado más de 10.000 horas, 10.000 o más horas de entrenamiento, los que eran expertos, o sea, los que eran muy exitosos y sobresalían, y de ahí salió el número mágico de 10.000. Yo creo que más que un número es la perseverancia, ¿no? También lo que hablamos el episodio pasado, persistir, pero hay que tener paciencia también en el proceso. Sí, por eso nos gusta el término paciencia activa, que es como perseverancia con la capacidad de esperar. Y esto, lo llamativo es que tiene ciencia detrás. La doctora Sarah Schnitker ha publicado mucho sobre la paciencia. Es llamativo que a ella le guste el tema de la paciencia y tenga tantas investigaciones al respecto que ustedes pueden consultar en las bases de datos científicas. Ella, en una de las publicaciones en las cuales hacía un examen de la paciencia y el bienestar, decía que
cuando uno tenía paciencia y lograba trabajar en ella, que está demostrado que uno puede lograr trabajar en eso, uno mejoraba el estado de ánimo, o sea, disminuían los episodios de ánimo bajo, o si usted sufre depresión, los episodios de depresión mayor, y también mejoraba la satisfacción, porque también si nos damos cuenta y entendemos que la velocidad a veces va en contra del resultado, entonces aprender a esperar va a favor de un buen resultado. Y ella da unas estrategias que al final de este episodio especial les vamos a compartir, pero me parece muy importante ese análisis en el cual ella demuestra que por el contrario, a veces dedicarle más tiempo en cuanto a la actividad y la espera a un proyecto puede derivar en mejores resultados al final. Y mira que cuando hablamos de bienestar mental y del riesgo de depresión que estudia mucho la doctora Sara, tenemos que hablar de serotonina. O sea, la serotonina es el neurotransmisor del presente, del estoy aquí, ahora, y se ha demostrado en estudios en ratones que hay un núcleo que se llama el RAFE que produce la serotonina, y esa serotonina se libera cuando el ratón para, cuando dice voy a esperar por esa recompensa o voy a evitar un castigo, esa inhibición de la conducta. O sea, tenemos que a veces parar, como para todo este proceso de la mariposa en esa fase de crisálida. Visualmente no se veía nada, o sea, había una pausa. Tenemos que aprender a parar, inhibir esa conducta y dejar de ser tan impulsivos a veces. Ay, no me salió por acá, entonces voy por acá porque como sea me tiene que salir. Me hace pensar mucho en ese episodio sobre el cerebro enamorado, en donde la serotonina se va al piso. O sea, cuando estamos enamorados somos impulsivos. No sabemos cuándo parar, sino que vamos acelerados. Entonces yo lo veo como que la serotonina es el freno. Y si estamos en un mundo muy acelerado, como es ahora, que hay afán para todo, o sea, todo representa un afán, por supuesto la serotonina disminuye. Entonces nos sentimos menos animados, hay más síntomas depresivos y eso es un círculo vicioso, ¿sí? Menos serotonina, más afán, menos serotonina, más afán. Uh-huh. Y ahorita decía que la paciencia se puede trabajar. Entonces yo me di a la tarea de buscar como qué estrategias existen. La mayoría de las investigaciones las encontré, como mencioné, de la doctora Sara Schnitker, y me pareció interesante como ella demostró en algunos estudios que eso sí era posible cambiarlo. Uno a veces con frecuencia escucha personas que dicen, no, es que yo por definición soy impaciente y punto. O sea, yo me tienen que entender y me tienen que querer así. Pero uno sí puede trabajar en eso. Y ella, las estrategias que daba como para pasar de la teoría a la acción era, primero, muy importante trabajar en meditación o en general en mindfulness, porque esto reduce el estrés y mejora la regulación emocional. Y a veces la impaciencia es falta de regulación emocional. La gratitud, supremamente importante. Ya en este podcast, y Lady sobre todo ha hecho episodios sobre gratitud, cómo tienen una gran cantidad de efectos cerebrales que se reflejan en efectos emocionales y físicos. Y ella sobre la gratitud, la doctora Sara decía que un ejercicio interesante podría ser en un proyecto que usted esté emprendiendo en este momento. Por ejemplo, acabaste de tener una idea sobre una empresa de panes, creaste redes sociales, creaste una página web, pero todavía no estás teniendo, por ejemplo, las ventas que quieres y estás a punto de abandonar el proyecto, pero estás entendiendo hoy que la paciencia hace parte de ese proceso. Puedes apuntar en una libreta todos los días 3 cosas por las que estés agradecido específicamente de ese proyecto. Eso es una recomendación pues de esta científica. Y eso va a crear unos cambios cerebrales y físicos que va a hacer que seas capaz de esperar, porque te va a cambiar como el mindset, como dicen los americanos, o la mentalidad. También es muy importante tener metas realistas. Ese sería el tercer paso. Y dividir tu proyecto por etapas. Eso hace que, porque al cerebro le gusta el orden, que ya lo hemos hablado mucho. Eso hace que vos puedas no saltarte las etapas, porque sabes que en esta etapa tienes que hacer X y Y, y que la Z vendrá para otras etapas adelante. Entonces, dividir tu proyecto por etapas y ponerte metas realistas para cada una es muy importante. La otra es aprender de los contratiempos, sería el cuarto paso. Vas a tener muchos contratiempos. Nosotros acá hemos tenido dificultades técnicas, hemos tenido dificultades de saber cuál es el contenido que queremos dar, cómo lo vamos a hacer, y al final, cuando nos hemos equivocado, hemos visto eso como una oportunidad de hacerlo cada vez mejor, sabiendo que, como ya hemos dicho en otros episodios, nunca va a ser perfecto.
Y esa es la manera, con esos 4 pasos, como al final usted se puede empezar a dar cuenta que la paciencia le está jugando a favor y repetir esto todas las veces que sean necesarios para ayudarte en el proceso en que estés trabajando. Hay algo que me impactó mucho de la experiencia de tener la crisálida en la casa y esperar los tiempos para verla salir y luego ver cómo salió y cómo era hermosa y las alas estaban mojadas y tenía que esperar a que se secara para volar, porque me hizo pensar en que una oruga no puede ser una mariposa. O sea, una oruga se tiene que disolver para crearse de nuevo estos órganos y ser mariposa. Entonces, si ustedes están trabajando por algo, si ustedes quieren ser diferente en algo, si ustedes quieren cambiar sus hábitos, tienen que transformarse. Y eso requiere tiempo. Y eso es un proceso que requiere además calma. Y eso me hacía pensar a mí, ¿cuántos proyectos en mi vida desde que soy una niña se quedaron en crisálidas? O sea, ¿cuántas crisálidas tengo colgadas y que nunca se convirtieron en mariposas porque no persistí, porque no fui lo suficientemente perseverante, porque no tuve la paciencia para darle tiempo al proceso, porque renuncié y dije, no, por ese lado no es? ¿Cuántos sueños se quedaron por ahí frustrados como crisálidas? Siento que estamos en una sociedad que prefiere la comida rápida y la pizza que se la sirven a uno de inmediato, que ese plato suculento y nutritivo que requiere horas de cocción, como la crisálida. Sí, y el mensaje central acá es, obviamente hay gente que tiene menos tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer, pero hacer el esfuerzo de entender que a veces el acelere juega en contra. Y lo decimos no como un ejemplo de ello, sino al contrario, como personas que se dieron cuenta que muchos de los proyectos que se quedaron en el camino, que se quedaron en crisálida, fue por afán, por esperar resultados anticipados que todavía no era el momento de que ocurrieran. Bueno, este episodio tenía la intención de ser muy corto. Queremos decirles que el 15 de julio arranca la 3ª temporada. Tenemos 10 episodios para esa temporada. De esos 10 ya hay 7 definidos con temas espectaculares, invitados espectaculares, pero dejamos 3 por definir porque los queremos invitar a ustedes y hacerlos partícipes de qué contenido quieren ver y escuchar, para que nos pongan en la cajita de comentarios sobre qué quieren que hablemos o en qué tema de pronto, si creemos que es adecuado invitar a alguien, a algún experto, porque notamos que en una encuesta que hicimos recientemente, la invitación de expertos para algunos temas específicos llamó mucho la atención y gustó mucho. Entonces, recuerden, en la cajita de comentarios ponernos qué temas quisieran que tratemos en este podcast. Aparte, les queremos comentar que abrimos un canal de YouTube que se llama Brainfulness, igual que el podcast, y que vamos a empezar a hacer entre una y otra temporada en vivos con temas que nos propongan, donde podamos interactuar más, donde nos digan, venga, es que queremos hablar, no sé, la neurociencia del amor, un ejemplo. Y va a haber interacción entre ustedes y nosotros. Estamos soñándonos y creando y trabajando duro en cursos que también estarán en YouTube, así que los acompañamos, los invitamos a que nos acompañen en este canal. Y no se les olviden, por favor, poner aquí en los comentarios de este podcast qué episodios quisieran para la próxima temporada. Hasta pronto. Chao.